Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, su última columna, usted analiza la vacancia y el nuevo gobierno, ¿no? Y esto tiene que ver con todos los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Crisis en la salud, crisis económica, crisis moral, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo percibe una salida? Y el diagnóstico ya quizá ya lo conocimos. ¿Cuál puede ser la salida en estas circunstancias difíciles que vivimos? Mire, la situación, sin embargo, necesita una pequeña reflexión adicional. ¿Cómo no? Primero, yo había señalado, por ejemplo, que en el caso de la salud había una implosión de la gestión ministerial. ¿Qué se podía observar desde una mirada externa al gobierno? Que el gobierno del presidente Martín Vizcarra se estaba cayendo. Habíamos tenido una severa crisis de la pandemia que había afectado dramáticamente la situación de la economía. La reactivación económica tuvo muchísimo debate, muchísima discusión. La injusticia que se veía en la distribución de los bonos de la reactivación económica. Había reclamos salariales, sindicales. O sea, el Perú estaba en enorme controversia. En esa circunstancia, el Congreso comenzó a recibir las denuncias de la población y a tratar de tramitarlas. En esos trámites encontró la mutua discusión entre ambos poderes de Estado para generar, de alguna manera, una solución a los reclamos de la gente. A tal punto que se llegó que el Ejecutivo con el Legislativo, en determinado momento, se disputaban quién era más populista uno que el otro. Se disputaban inclusive ambos poderes la capacidad legislativa. El expresidente Vizcarra gobernaba con decreto de urgencia y sacaba todos los días decreto de urgencia, sacándole la vuelta al Congreso, cuya función era legislar. En esos problemas, en esas circunstancias, las últimas denuncias que existieron en relación a los audios, luego a los celulares que hablan, ¿no? Debido a los chats que hubieron ahí. Y finalmente, en la recíproca crítica de corrupción por ambos lados, el señalamiento a veces injusto en muchos de ellos los congresistas de que eran corruptos, en esas circunstancias se produce la vacancia. Y esta vacancia, que es desde el punto de vista constitucional, es una vacancia legítima y legal, porque está al amparo de la Constitución y han tenido los votos, 105 votos, que es una mayoría absoluta realmente, una mayoría amplia que le ha dado a la vacancia. Y por otro lado, la sustitución constitucional ha sido correcta. Sin embargo, viene ahora la segunda respuesta, eso no satisface a la población porque el hecho de que reclamaran que el Ejecutivo no cumplía sus metas y tampoco el Congreso, en consecuencia ahí hay una enorme controversia. Al inicio de las demandas, la población señalaba que era importante que se respete la restitución de Vizcarra, que la vacancia no fue legal, no fue legítima. Pero eso fue al inicio, el primer día de protesta o el segundo día. Hoy día las protestas es que se vayan todos. Y las protestas es que esta clase política no nos representa. No es solamente, no nos representa Merino, no nos representa el Congreso y no nos representa ni siquiera el gabinete que ha puesto el gobierno. Esa es la demanda que tiene la población y ese es el tema que hay que señalar, que ahora no se sabe. Por ejemplo, la población no comprende que hay mutuas acusaciones. Por ejemplo, por un lado se señala que los congresistas han salido para blindar a la corrupción que se destapó con los audios de la vergüenza, pero por otro lado señalan ahora que quien resguardaba los audios de la vergüenza era el Ejecutivo.
Al final ya no se sabe quién es corrupto y quién es honesto, y se ha llegado a un momento en que se presenta al país, se pone al borde de la anarquía, y en ese momento hay dos salidas express. Una salida que es la calle, es el golpe de la calle, el golpe popular y el planteamiento de una nueva constitución, y la otra salida busca un golpe militar que busque poner orden y que convoque también a una nueva asamblea constituyente. O sea, la idea de pasar por la asamblea constituyente es un tema que está siendo recurrente en los debates que hay en la población. Es más, el propio presidente, el expresidente Vizcarra, convocó a referéndum para modificar algunos artículos de la Constitución, y a la gente le gustó ese mecanismo. En consecuencia, en estos momentos, debido a dos experiencias importantes cercanas, una la del gobierno, lo que ha ocurrido en Chile, donde el presidente Piñera convocó a una asamblea constituyente y de alguna manera ha aplacado el problema de la población, y por otro lado tenemos el ejemplo de Bolivia, donde la población inmovilizada ha logrado que otra vez el gobierno que había salido de Evo Morales retorne al poder, aunque con Arce. En consecuencia, esos ejemplos ve la población y dicen, bueno, hay que movilizarnos, hay que marchar para lograr una salida a esta crisis. Ese es un mecanismo de la calle, ¿no?, que al final pueden tener esas alternativas, ambas de una ruptura del sistema constitucional que rige hasta el momento actual. Sin embargo, hay otra mirada, que es la mirada que ha implementado el Congreso a través de la vacancia presidencial, y que asume el presidente Merino con un nuevo gabinete que busca, en realidad, hacer una transición democrática. Es evidente que tiene que recoger las demandas populares, tiene que recoger lo que la población, el sentimiento de la gente, pero por otro lado tiene que asegurar una transición democrática con elecciones transparentes, neutrales y limpias el año 2021. Pero hay otra lectura que se desprende exactamente de lo que usted decía, ¿no? La anarquía, el caos, en el sentido que en plena transición surjan sectores que ya ni siquiera quieran ir a las elecciones, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo más peligroso, ¿no? Porque van magnificando más sus demandas, van polarizando más al país, van radicalizando más su lenguaje, ¿no? Entonces, da la impresión que ya salió el presidente del Congreso, salió el presidente de la República, salió el presidente del Consejo de Ministros a decir vamos a garantizar las elecciones. Eso no satisface. Entonces, en el tramo que falta, tampoco van a decir no queremos elecciones porque este gobierno no está en condiciones de hacerlas. ¿Ese escenario puede partir? Sí, claro que sí, porque ha quedado un escenario muy complejo, que es lo que yo concluyo en mi artículo. Se ha polarizado el país en nosotros y los otros. Cuando tú llegas a esa dicotomía de nosotros y los otros, ya no hay diálogo. Conversan pero no se entienden. Están en posiciones extremas. Ahí en ese momento aparece la solución golpista. Sea golpista por la calle, sea golpista por los militares. Pero tiene que haber una solución golpista porque estás en un diálogo de sordos, en una anarquía. En esta circunstancia es el reto que tiene que evitar el gabinete Flores Arauz. Ese es el reto que tiene que él construir gobernabilidad sobre dos extremos. Es el reto que tiene que salir cada uno de los ministros a desempeñarse como voceros para poder recibir los interlocutores válidos de cada uno de los sectores. Ojo, sin anteojeras, sin ideologismos extremos, porque lo que se trata aquí es de crear correa de transmisión entre la población y el gobierno. Eso suena bien, ¿no? Cuando uno depone algunas posiciones, cede, pero el otro lado no cede. Ese es el peligro. Mire, la enorme ventaja que existe hoy el día de hoy es que hay un gabinete y cada ministro tiene un sector y existen instituciones autónomas que tienen que ver cuáles son las fracturas que tienen en su sector y tienen que ir enmendando. Por ejemplo, el hecho de que el día de mañana salga el decreto
salga la ley que devuelve dineros por el tema de las AFPs, eso puede molestar a algunos, pero de alguna manera es una figura de consenso que va a llegar a la población. Y así como ese, hay en cada uno de los sectores temas que se tienen que tratar para buscar consenso, porque ¿qué es lo que ocurre hoy? Por ejemplo, hay una realidad que nosotros no queremos ver. Desde el año 2000 a la fecha, hay un lugar donde se han entrado todos los esfuerzos, por ejemplo, de estas agrupaciones que el día de hoy están promoviendo la salida a las calles, que es el Ministerio de Educación y es UNEDU. Si no se observa que el principal foco de atención de cualquier gobierno democrático es el Ministerio de Educación, es el objetivo esencial, es el brain de la política peruana. Y ahí, cualquier cosa que uno plantee sobre el Ministerio de Educación y SUNEDU, van a tener suficientes pretextos para poder intervenir y criticar. ¿Por qué? Porque ahí se diseñan los planes curriculares, ahí se diseñan el tema de la historia reciente y la historia pasada, ahí se diseñan todos los temas de la familia, todos los temas de la patria, etcétera. Y esos conceptos básicos de identidad nacional están en su génesis, en lo que van a ver los jóvenes el día de hoy, lo que estudian hoy día, es el resultado. Esos jóvenes de hoy día de 20 años son los que han seguido la malla curricular desde el año 2005 para adelante. Por eso es muy importante el tema de la educación. Y parece ser, y aquí quiero expresar mi idea final en este tema, parece ser que no se le da a los políticos, no le han dado la suficiente importancia a lo que es la educación en el país. Yo quiero pasar a otro tema que está generando no solamente ya controversia en el Perú, sino en el mundo, porque en medio de toda esta situación que vivimos hay movilizaciones, y hay que decirlas, son compactas, ¿no? Uno no puede negar la calle, ¿no? La calle, digamos, están saliendo movilizaciones. Y hay quienes salen justamente a justificar por el lado político, ¿no? Pero por el lado sanitario hemos visto incluso profesionales que salen y dicen, sí pueden salir a la calle, no hay riesgo de contagio. Se lo pregunto, ¿hay o no hay riesgo de contagio con todas esas manifestaciones que tenemos? Por supuesto que sí hay riesgo de contacto, y es más, los efectos lo vamos a ver en 7 días o 10 días. Y si no, en 7 días y 10 días no ocurre nada, significa que ya estamos en rebaño, ya acabó la pandemia. Porque todas estas manifestaciones que han sido, miren ustedes la aglomeración que ha habido en la Plaza San Martín, una enorme aglomeración. Y si como consecuencia de esa aglomeración no hay enfermos la próxima semana, no aumentan los casos, es obvio que ya estamos en inmunidad de rebaño, por lo menos en Lima, y hay que ver cómo será en provincias. Eso es como el primer tema. Y el segundo tema, que creo que es más importante, que la gente parece que se ha olvidado, que están suspendidas por emergencia las libertades, las garantías. O sea, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de tema de inviolabilidad de domicilio, no hay, se puede arrestar sin expresión de causa, etcétera. Y curiosamente, todos aquellos funcionarios que nos tuvieron a nosotros encerrados en nuestras casas, aplicándonos una estrategia hospitalaria, militar y policial, hoy día son los primeros que salen a decirnos que salgan a marchar. O sea que todas las medidas que tomamos con anterioridad fueron medidas políticas, no fueron medidas sanitarias, no fueron medidas responsables para sacar al país adelante. Todos aquellos que nos decían a nosotros, guarden distancia, pónganse mascarilla, lávanse las manos, quédense en su casa, si amas a tu patria, quédate en tu casa, el día de hoy promueven este tipo de manifestaciones. Pero ahora, por otro lado, también hay que señalar algo bien claro. En las marchas hay de todo. El escenario es variopinto en 18.000 jóvenes, 20.000 jóvenes que se reúnan en la Plaza San Martín, las ideas son disímiles, pero sí hay que escucharlos. Es necesario escuchar lo que plantean. Hay que ver qué es lo que, si quiere nueva constituyente, nueva constitución, qué es lo que quiere modificar en la constitución. Hay que trabajar, abrir espacios de diálogo. Hay que señalar en el tema de la salud, hay que darle énfasis. En el tema de la educación, hay que darle énfasis. Yo creo que es necesario escuchar la calle,
y que los partidos políticos, no sé cuántos de estos partidos, porque hemos visto que por lo menos 4 partidos o 5 partidos que han estado atizando, digamos, la salida a las calles, pero que al final la misma población que estaba en las calles los ha sacado de su lado, le ha dicho, usted no nos representa tampoco, y ahí se ha autonomizado el movimiento. Entonces hay que ver qué cosa plantean. O sea, yo sí creo que es necesario escuchar la calle, es necesario tomar el pulso de lo que dice la gente. Sin embargo, hay que darle una salida democrática a esos reclamos. Justos reclamos, salidas democráticas. Lo que no se puede permitir es que se genere la anarquía que se pretende y haya una salida golpista, tanto por el golpe de la calle o popular como el golpe militar por el otro lado. No, pero parecería que a eso se apuesta, ¿no? ¿O me equivoco? Claro que sí. La apuesta es, el objetivo esencial es la captura del poder político. Eso es obvio. Y la captura del poder político tiene 3 modalidades. El golpe popular por el golpe de la sonada de la calle, el golpe militar, que es lo clásico que conocemos en el país, y el modo democrático. Y estamos en una república democrática. Lo lógico es que hayan elecciones y se convoque a un nuevo gobierno. Y las elecciones están convocadas. El presidente Manuel Merino ha señalado, se ha ratificado en un decreto supremo que las fechas se respetan. Hay una campaña electoral en marcha y todos esos reclamos de los jóvenes, de la población, deben ser canalizados por partidos democráticos y las instituciones de gobierno en modo adecuado para que éstas se vean representadas en el año 2021. Sin embargo, en estos momentos de la polarización extrema de nosotros y los otros, se ha llegado pues a una confrontación que ojalá no llegue a más y que se pueda conducir por cánones democráticos. Ahora, para finalizar, doctor Herbert Cuba, ¿qué pasos inmediatos tiene que tomar el gabinete que encabeza Antero Flores Arauz? Lo primero que tiene que hacer es saldar las fracturas que tienen al interior de cada uno de los sectores. En el factor salud, no estoy de acuerdo con la propuesta que hizo el presidente Manuel Merino de que hay que ratificar a los técnicos. No, ahí tiene que haber una comisión de la verdad. Tiene que hacer una investigación exhaustiva, profunda dentro del Ministerio de Salud para saldar las fracturas. Porque dentro hay quejas, dentro hay enormes problemas, ha habido quejas de corrupción por las pruebas rápidas, por el tema no uso de las pruebas moleculares, el tema de los escasez de medicamentos, el tema de los protocolos terapéuticos, el número de muertos, directores que tienen sanciones penales que siguen los cargos nunca han sido removidos, grupos de interés que han venido desde Moquegua a gobernar el sector que tiene que corregirse, porque de otra manera la calle va a seguir protestando. Pero la calle, el lenguaje central es no me representas, incluso el tema de la corrupción parece ser que acepta los hechos de corrupción, ¿no? Porque cuando uno le pregunta, ayer hemos sido testigos, ¿no? El caso del señor Martín Vizcarra, ¿no? El Poder Judicial inmediatamente, es un hecho que no ocurre así de manera, o sea, a la primera de bastos, como se dice, ordenan que no puede salir del país por 18 meses. Razones tienen, ¿no? Pero da la impresión que a la calle eso no le preocupa mucho. Simplemente no me representa, ¿no? Lo que pasa es que a la calle le preocupa que unos corruptos reemplacen a otros corruptos. Y ese mensaje es claro si es que el Ejecutivo no toma medidas claras contra esa lucha contra la corrupción dentro de los sectores. Y así como es salud, tiene que ser educación, agricultura, cultura, todos los demás ministerios. Levantar la alfombra. Que esos, levantar la alfombra y que la gente se manifieste, que la gente exprese dentro de los sectores, la gente hable, se generen comités, veedores, ciudadanos, que se amplíe, que se difunda. ¿Por qué? Porque tiene que saldar facturas. Sin embargo, el Congreso también tiene que asumir su responsabilidad. Porque aquí parece ser ahora de que el Congreso dice, nosotros lo vacamos a Vizcarra, ya está Merino el presidente, pero ya nosotros no nos metemos, que él gobierne. Así no funciona la democracia. Pero lo más peligroso dice, votaron por la vacancia y ahora, por ejemplo, el FREPAC y otras agrupaciones políticas como el Partido Morado también dicen, no, yo no le voy a otorgar el voto, ¿no? Pero el FREPAC, por ejemplo, dice, yo no le voy a otorgar el voto de confianza. O sea,
¿Cómo entiendo? O sea, vacas a uno y... O sea, no entiendo, la política ya, la verdad, se ha vuelto un desorden. No, no. La democracia se basa en dos grandes principios. En los principios de equilibrio de poderes y contrapesos y el principio de colaboración de poderes. Si no, se viviría en anarquía. Entonces, en esa dialéctica, en esa contradicción del contrapesos y el equilibrio de poderes y en la colaboración de poderes, se tiene que trabajar. Es decir, el Congreso, así no sea el presidente Manuel Merino, si fuera cualquier presidente, el Congreso tiene la obligación de trabajar en las políticas de Estado. Además, cuando el presidente Vizcarra estaba en el Ejecutivo, el Congreso le extendía la mano todos los días. Así no le respondía, pero le extendía la mano. En ese sentido, me parece a mí, por ejemplo, que es muy importante que el presidente Merino convoque un Consejo de Estado. Es muy importante que se convoque al Acuerdo Nacional. Es muy importante que se abran los espacios de diálogo para que de una vez todos puedan conversar sobre los temas. Es muy importante que participen todos los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso. Es necesario abrir a todos los grupos y asociaciones de jóvenes, las mesas temáticas, abrir los espacios de diálogo con la población. Más democracia es la única forma de poder aislar a los conflictivos, a los ideologizados, a aquellas personas que puedan poner en riesgo la democracia en nuestro país. Muy bien, doctor Gebre Cuba, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, muy gentil. Un abrazo, un saludo a todos los peruanos una vez más.